Que la paz del Señor sea con vosotros en esta hora. Nuevamente la Iglesia de Jesucristo, el Buen Samaritano, presenta ante ustedes la Escuela Bíblica. En esta ocasión estamos trayéndoles el estudio bíblico número 19 del expositor Senda de Vida, titulado La práctica de la verdadera religión. Estaremos estudiando los escritos del profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. La práctica de la verdadera religión, repito, es nuestro tema en esta ocasión. Cuando hablamos de verdadera religión, significa entonces que hay una religión que no es verdadera. ¿Y qué es religión? Cuando hablamos de religión, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ese proceso, de esa actividad que hace el ser humano buscando otra vez relacionarse con Dios. En un principio Dios creó al ser humano perfecto, santo y puro, y había una relación directa entre el hombre con su creador. La palabra dice que cuando Dios se paseaba por el jardín del Edén, por el lugar donde puso al hombre en sus inicios, el hombre sentía que Dios estaba en el lugar. O sea, el hombre era sensible a la presencia de Dios. Una vez el hombre violenta los decretos y los designios de su creador, ya entonces no hay mucha armonía entre Dios y el hombre. Hay un distanciamiento que a medida que pasa el tiempo es más y más prolongado. Y llega el momento que el hombre pierde toda noción de lo que es el Dios verdadero y comienza a crearse dioses para sí, dioses creados por el hombre para satisfacer las necesidades emocionales y espirituales del hombre. Y ante esta situación el Señor decide establecer renovar, restablecer esa relación con el hombre. Y es por eso que entonces escoge a una persona, en este caso Abraham, a una nación, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, para mantener en la tierra el conocimiento del verdadero Dios. Pero aún dentro de este pueblo, recibiendo todas las instrucciones, recibiendo el material, recibiendo los instrumentos de cómo adorar a Dios, todas las instrucciones. Aún de esta forma el hombre como que seguía en su desenfreno, alejándose del Salvador. Y no solamente dentro del pueblo de Israel habían variaciones de lo que era esa actividad religiosa de relacionarse otra vez con Dios. Y a través de toda la historia de la raza humana son cientos y tal vez miles de religiones las que han surgido. Y es por eso que en este día tenemos que analizar cuál es la verdadera religión. Aquí yo tengo este libro, Religiones, sectas y herejías, y les voy a leer
el listado de estas religiones que menciona este libro. No son todas, pero para que tengan ustedes una idea de cuántas religiones hay en el mundo, de cuántas interpretaciones de lo que el hombre cree que es Dios, de cuántas interpretaciones de lo que el hombre ha establecido de la manera en que Dios debe relacionarse con él. Aquí se menciona la astrología, el hinduismo, el budismo, el sintoísmo, el taoísmo, el islamismo, los rosacruces, la masonería, el espiritismo, el vudú. Aquí estamos hablando de religiones y estamos hablando también de movimientos, de sectas y herejías. La masonería, el bahaísmo, el mormonismo. Y podemos entonces comenzar a mencionar algunas. Vamos a mencionar el cristianismo, y dentro del cristianismo muchas vertientes, como lo sería el catolicismo romano, como lo sería el catolicismo de la Iglesia Ortodoxa griega. Podemos mencionar la Iglesia protestante, y dentro de la Iglesia protestante, bautistas, luteranos, pentecostales, calvinistas. Podemos mencionar también a los judíos mesiánicos, al judaísmo, que es de las religiones más antiguas. Y en nuestro momento presente podemos hablar de ministerios evangelísticos, podemos hablar de estas mega iglesias con los famosos apóstoles del siglo XX. Hay toda una gama de religiones, pero ¿cuál es la verdadera? Trae confusión para muchas personas, porque hay personas devotas, sinceras, que quieren buscar de Dios, que quieren hacer las cosas correctamente, y de verdad que no saben cuál es la verdadera religión. Y de eso es que vamos a hablar en esta clase durante el día de hoy. La práctica de la verdadera religión es el tema de la clase en esta ocasión. La base bíblica, repito, está en Miqueas capítulo 6, versículos 1 al 8. Y tenemos unos objetivos. Saber que Dios envía mensajes de advertencia cuando se le ha ofendido. Reflexionar acerca de lo que Dios quiere de su pueblo y disponerse a vivir una vida rendida en santidad al Señor y de amor al prójimo. El pensamiento central: la verdadera religión se evidencia practicando la justicia, amando la misericordia y manteniéndose humilde ante Dios. Y el texto áureo que se encuentra en Miqueas capítulo 6 versículo 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amor, misericordia y humillarte ante tu Dios. Leamos la base bíblica de esta clase. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde
contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante su Dios. Añada bendiciones a su palabra. En el pasaje, la lectura bíblica, podemos ver el desarrollo de algo parecido a un juicio, donde hay envueltos unos testigos, donde hay un acusado. Y aquí los testigos que trae el Señor, que trae el Creador, que es a los montes y a los collados. Esa es la naturaleza que estuvieron presentes cuando Dios se relacionaba con el pueblo de Israel. El profeta Miqueas ejerció su ministerio en una época donde había prosperidad, al igual que los profetas que hemos venido estudiando en las pasadas clases, excepto la de Joel. Dios levanta a Miqueas a traerle un mensaje de advertencia a su pueblo íntegro, a toda la nación de Israel. Esto es, al reino del norte, compuesto por 10 tribus, y al reino del sur, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín. Miqueas es el único profeta que ejerce su ministerio en los dos reinos simultáneamente. Dirige sus prédicas a Samaria y dirige sus prédicas a Jerusalén, las capitales de estos reinos. Y como dije, el pueblo en ese tiempo estaba gozando de progreso, de prosperidad, buenos ejércitos. Aun cuando existía un imperio asirio en el norte, poderoso, creciendo, no se había atrevido a incursionar hacia el sur, porque en este momento el pueblo de Israel estaba próspero. Pero cometieron un error. Se habían alejado de su Creador. Se habían alejado de su Salvador. Se habían olvidado de su Dios. Se habían olvidado de las leyes y preceptos que los hicieron grandes y poderosos. Y en medio de ese progreso que se encontraban, había una crisis de moral, había una crisis entre los líderes religiosos, los gobernantes.
había maltrato a gente pobre de la nación. Y había una mezcla de la religión pura y santa con la religión de sus vecinos. Y tenían una mezcla del judaísmo junto con los dioses de los cananeos. Y el Señor levanta a Miqueas con una voz de alerta para que este pueblo se aperciba y corrija su andar. Y aquí pues vemos como una especie de un juicio. Aquí Dios indica que tiene un pleito contra su pueblo Israel. Y vamos a leer los primeros 2 versículos. Oíd ahora lo que dice Jehová: levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Y precisamente ese era el mensaje del profeta Miqueas. Y dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. O sea, Dios le dice al pueblo: exprésate. Noto que estás incómodo. Noto que no quieres reaccionar, no quieres confraternizar conmigo. Noto que los cultos de adoración no son gratos para ti. Tenemos discrepancia, le dice Dios a su pueblo. Y Dios le pide: exprésate, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Dios le dice: te puse líderes que te libertaron de la esclavitud de Egipto. Te puse líderes que te dirigieron a través del desierto. Te puse líderes que te dirigieron para conquistar toda la tierra de Canaán. Te di victoria sobre todos esos pueblos. Te di una heredad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no te quieres relacionar conmigo? Le dice Dios a su pueblo. Y le sigue diciendo más: pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Sabemos que Balac contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Esa es toda una historia donde este líder religioso que actuaba, que vendía sus virtudes religiosas a cambio de dinero, un rey lo contrata para que maldiga al pueblo de Dios, y este profeta jamás ni nunca pudo maldecir al pueblo de Israel, porque solo salían bendiciones cuando quería maldecirlo. Y esta era la protección que Dios le ofreció a este pueblo, que nada ni nadie podía hacerle daño si ellos se mantuvieran firmes delante de Dios. Dice aquí: desde Sitín hasta Gilgal. Sitín fue el campamento que hicieron los israelitas
cuando llegaron a las inmediaciones de la tierra de Canaán. Y Gilgal fue el otro campamento que establecieron una vez cruzaron el Jordán. Y entre Sitín y Gilgal, durante ese tiempo que transcurrió, este pueblo vio lo poderoso que era Dios. Este pueblo vio todas estas grandes cosas que hizo Jehová de los ejércitos en beneficio de ellos para poder tomar posesión de la tierra de Canaán. Dice, para que conozcas las justicias de Jehová. Y seguimos en este diálogo de Dios interrogando a su pueblo para que este pueblo tomara conciencia de sus actos, evaluara su religión, sus creencias, sus prácticas para con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y aquí entonces hay como una personificación, entonces ya no es Dios el que habla en el próximo versículo, sino que se ponen a hablar al pueblo. Y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? En esos dos versículos podemos ver lo que es una religión, lo que es el esfuerzo del ser humano en relacionarse con Dios. ¿Qué cosas tienen que hacer los hombres para tener armonía con Dios? Ellos mencionan una serie de ritos. Mantengan esa pregunta en sus mentes. ¿Qué cosas tiene que hacer el hombre para relacionarse verdaderamente con el Creador? En este libro me les mencioné una serie de religiones, sectas, y el autor dice herejías. Y aquí se describe en este libro lo que muchos líderes religiosos han determinado la forma de adorar a Dios. O sea que estamos hablando de que el hombre determina cuál es la forma y manera que debe adorar a Dios. Pero pregunto yo, ¿a quién le corresponde determinar eso? ¿A la criatura o al Creador? ¿Al siervo o al Señor? Y por y repito, aquí resumidamente, esta persona, este autor de este libro, describió cuáles eran las enseñanzas principales de cada una de estas religiones, donde definen cómo debe ser Dios, donde dicen cómo se le debe adorar a Dios, donde tratan de decir qué es lo que debe pensar Dios. Por otro lado, en este otro libro, aquí dice Biblia del Pescador,
por la edición que es esta Biblia, pero podemos hablar de que estas son las Sagradas Escrituras, que este es el libro sagrado de aquellas personas que creen en Jesucristo, que este es el libro sagrado de aquellas personas que creen en el Creador del universo. Parte de este libro también es el libro sagrado de los que creen en Jehová, de los que creen en Elohim. Es el libro sagrado del judaísmo. Y aquí, en este libro, es que se define la forma y manera en que se debe y se tiene que adorar a Dios. Si queremos saber cuál es la verdadera religión, cuáles son las cosas que le agrada al Señor, qué debemos hacer para agradarle, qué debemos hacer para estar en armonía con Él, qué debemos hacer para sentir la presencia de Dios como lo sentía Adán y Eva en el jardín del Edén, tenemos entonces que buscar lo que dice este libro. Aprender la forma y manera en cómo adorar a Dios está en este libro. Tenemos que entonces estudiar este libro. Debemos ser sumisos y obedientes en acatar y aceptar la forma y manera en que el Altísimo quiere ser adorado. Considerando que el Señor ha establecido una serie de pactos y acuerdos con el ser humano a través de toda la historia, y para cada pacto y en cada relación con el hombre, el Señor ha requerido unos ritos, unas formas y maneras específicas de adoración. En el Antiguo Testamento, cuando imperaba y había que estar sometido a la ley establecida en el monte Sinaí, el Señor estableció unos rituales que habían que ser obedecidos. Luego, cuando acontecen los eventos del monte Gólgota, en la cruz del Calvario se firma otro pacto y se establecen entonces nuevos rituales y nuevas formas de adoración. Y tenemos que ser obedientes a estas formas. No podemos ser soberbios ni vanidosos, ni creernos que nosotros podemos imponerle a Dios la forma de adoración que debemos nosotros prodigarle a Él. Porque estaríamos entrando en un error. No es correcto que todas las religiones son buenas. No es cierto que al Señor le agrada todo lo que nosotros hagamos para Él después que lo hagamos de corazón, aunque sea un poco irresponsable, ¿verdad? Aunque no tengamos respeto ni cuidado por el Creador, después que lo hagamos espontáneamente, al Señor le agrada. Pero cuando nos vamos a las Escrituras, vemos que eso no es así. Hay dos eventos en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento donde vemos personas que, queriendo adorar a Dios, lo hacen de forma incorrecta, lo hacen no siguiendo las instrucciones y los requerimientos del Altísimo, y no la pasaron bien. Podemos mencionar a dos hijos del sumo sacerdote Aarón, sacerdotes, uno de ellos candidato a sustituir a su padre en el sumo sacerdocio,
en su culto de adoración a Dios, decidieron traer fuego de afuera del tabernáculo para encender los candelabros que estaban dentro del tabernáculo, cosa que ya Dios había establecido estrictamente, que el fuego de los candelabros dentro del tabernáculo se iban a alimentar con fuego de dentro del tabernáculo. Aquel fuego que descendió en algún momento y consumió el holocausto en el momento en que Dios le dio los mandamientos a Moisés, ese fuego de Dios era el que estaba encendido en los candelabros dentro del tabernáculo, y con ese fuego era que encendían los otros candelabros que estaban en el tabernáculo. Estos dos hijos de Aarón decidieron traer fuego de afuera. Conocedores, temerosos de Dios, pero decidieron cambiar la forma de adoración, y el fuego de Dios los consumió. Porque el Señor establece cuál es la forma y manera a la cual Él se le tiene que adorar. Posteriormente, en la historia, vemos que en una ocasión también el rey David iba a mover el arca del tabernáculo a Jerusalén, y hacen un carro de bueyes nuevecito, bien bonito, y pusieron el arca en ese carro de bueyes y lo comienzan a transportar de donde se encontraba camino a Jerusalén. Y en el camino se dice que en un hoyo cayó el carro, una rueda, y el arca se iba a caer al suelo, y un joven muy respetuoso, una persona, sabiendo que aquello era algo sagrado, lo aguantó el arca para que no se cayera. Aguantó el arca e impidió que el arca se cayera al piso. ¿Y qué encontramos que le pasó? Que murió. Porque no se supone que nadie toque esa arca a menos que no fueran los sacerdotes. Y decimos, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Porque estaban transportando el arca de forma incorrecta. Dios le había indicado que el arca había que transportarla utilizando unas varas forradas de oro, pasadas por unas argollas que estaban puestas en el arca, y se llevaba entre 4 personas. Si hubiesen hecho eso, el arca nunca hubiese tenido el problema de que se fuera a caer. Porque es que volvemos a lo mismo. Dios establece la forma y manera que Él quiere ser adorado. Si queremos adorar, agradar al Señor, tenemos que hacerlo como Él lo pide. Podemos decir, eso pasó en el Antiguo Testamento, eso pasó durante el pacto de la ley, que era un poquito fuerte. Pero si pasamos del Gólgota, de la cruz de Cristo hacia acá, nos encontramos en el libro de los Hechos un evento triste, donde vemos una pareja, un matrimonio, que le estaba ofreciendo parte de sus propiedades al Señor, y encontraron la muerte por hacer eso, porque no lo hicieron correctamente, porque mintieron, porque no estaban obligados a dar nada en la venta de su propiedad. Y estamos hablando de Ananías y Zafira. No tenían que dar nada, no le era pecado quedarse con el producto de la venta, pero sí le fue pecado
que pagaron con sus vidas por su mentira. Porque volvemos a lo mismo. Dios establece forma y manera de adorarlo. En una de las cartas del apóstol Pablo, él menciona que personas practicando la Santa Cena, que estaban haciendo cosas incorrectas, y por eso muchos estaban enfermos, y Pablo dice que algunos hasta habían muerto porque no estaban adorando a Dios correctamente. Volvemos al tema de la clase, la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera forma que nosotros tenemos para relacionarnos con Dios? ¿Cuál es? En Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué dice Jehová de ti? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cuál es la verdadera religión? Reconocerlo a Él como el Señor. Reconocerlo a Él como el Señor. Y es mantener una relación correcta con Dios, de sumisión, de obediencia, y mantener una relación con el prójimo, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia, con el ser humano, una relación justa y correcta, donde no le hagamos mal a nadie, pero donde reconozcamos que allá arriba hay un Dios, que hay que adorarlo y obedecerlo, donde tenemos que reconocer que Jesús es el Señor. Tenemos que reconocer que Jesús de Nazaret, hijo de una virgen, que estando en forma de Dios en los cielos, se anonadó a sí mismo, se autolimitó, decidió tomar forma de siervo, ofreció su vida en la cruz del Calvario para permitir entonces que nosotros tuviésemos una relación correcta, íntima con Dios. Esa es la verdadera religión. Creer en Jesucristo y en su sacrificio vicario, y permitir que esa sangre derramada en la cruz del Calvario purifique nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu, y permitirle a Dios entrar en él. Esos son los primeros pasos de una verdadera religión. Jesús dijo: es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Nacimos de agua, nacimos físicamente, y tenemos que renacer espiritualmente. El pecado nos atrofió, nos destruyó nuestro espíritu. Ese espíritu tiene que renacer nuevamente, y esto es un proceso de fe y de accionar de Dios. Tenemos fe en Jesús, lo aceptamos como nuestro Salvador, reconocemos que ese sacrificio es efectivo para justificarnos delante de Dios,
Y esa fe permite que el Espíritu de Dios entre a nosotros y produzca un nuevo nacimiento. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Significa que tenemos una armonía con Dios, que ya no queremos pecar, sino que queremos serle fieles a Dios, que ya no queremos hacerle daño a nuestros amigos, familiares, que ya lo que queremos es hacerle el bien a todo el mundo, que ya no queremos robar, matar, ni destruir, ni mentir, ni adulterar. Eso es lo que provoca un nuevo nacimiento. Que lo que queremos es tener paz, amor, armonía. Entonces hay esperanzas y hay felicidad y gozo. Y eso es la verdadera religión. Cuando el hombre otra vez se encuentra con su Creador y hay armonía. Y como dijo Jesús, yo me voy, pero regresaré y volveré a ustedes y cenaré con ustedes y ustedes conmigo. Eso es la verdadera religión. Cuando el hombre se vuelve a religar otra vez, a relacionar otra vez con su Creador. En este libro están todas las guías, toda la descripción de lo que es la verdadera religión. Estudiemos esta palabra y reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y estaremos siendo parte de la verdadera religión. Que Dios te bendiga.